notas de resultados preliminares del primer examen parcial fueron publicados en el Classroom, en este Classroom, el día de ayer. Por supuesto que tienen 3 días, empezando el día de hoy, día martes y concluye el día miércoles, para que envíen un correo y que entonces puedan ustedes presentar su revisión de examen, ¿verdad? Los que deseen. Y luego en la descarga, algunas veces, me imagino que es por configuración, se pierden algunos datos o a veces no baja a la hora de descargar todos los nombres. No sé qué pasa, es muy recurrente que eso suceda con esta aplicación, con el Google Forms. Entonces tengo que regresar a la memoria original del examen y buscar uno por uno, y así es como ya aparecen los compañeros, ¿verdad? Definitivamente, si se realizaron el examen, pues ahí va a estar. Y es de agregarlos al listado donde está publicado ya preliminarmente, cuando ya el control académico me termine de cargar los cuadros de ustedes, las actas de ustedes. Entonces yo voy a proceder a trasladar ese punteo ya al listado oficial. Ahorita de momento, pues están publicados todos y ustedes pueden ver ahí que con el número de carnet que ustedes consignaron, con el nombre tal y como lo consignaron, hay ahí unos, por ejemplo, nombres de un solo nombre y un solo apellido, ¿verdad? Lamentablemente, ¿verdad? Pero es así. Yo estuve precisamente, y las instrucciones lo dicen, yo esperaría que las personas que solo aparecen con un nombre y un apellido, que sean alumnos ficticios, digo yo, ¿verdad? No sé si serán alumnos aparte, que, por ejemplo, regularmente se mantiene, habemos en esta transmisión, dice 78 personas, que son más o menos, nunca, apenas llegamos a veces a los 100, pero ahí se registran más de 200, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, que de la unión, por ejemplo, alumnos que no entran solo a ver, no sé realmente, ¿verdad? Uno pues debe de aprender en la vida, pues, a que hay que recibir las clases, pues, ¿verdad? En mi época, pues no, como no hubo pandemia, ahora ustedes, esto fue para todos, pero presencialmente nos pasaba, teníamos que ir, o sea, era muy específico el no asistir a una clase, y era a veces por el trabajo, pues, ¿verdad? Yo he sido bien consciente en con estudiantes de esta jornada, toda vez de que son estudiantes, trabajadores estudiantes, ¿verdad, compañeros? Entonces se considera mucho esa parte, ¿verdad? De que se puede dejar de estudiar, pero no se puede dejar de trabajar, ¿verdad? Pero bueno, así las cosas, es la única información que yo tendría para informarles, ¿verdad? Y entonces arrancamos con la cuarta unidad del día de hoy, la cuarta unidad bastante... Sí, Francisca, adelante, por favor. Licenciado, buenas tardes. Solo le quiero quitar un par de minutitos de su tiempo. Dígame. Fíjese que estoy empezando a hacer el trabajo que usted nos dejó para entregar ahorita la segunda unidad. ¿Cómo no? Para el segundo parcial, pero tengo el problema de que he intentado ubicar libros porque, pues como hay que poner las citas, ¿verdad? ¿Cómo no?
Entonces, realmente he encontrado varios documentos, pues porque acceder ahorita a libros es un poco complicado físicamente, ¿verdad? Entonces yo he intentado pues en PDF o algo que pueda encontrar en línea, pero realmente libros completos ni resúmenes no he localizado. Sí he encontrado varios documentos y pues de hecho ya he leído varios y ya tengo claro, por ejemplo, qué es la exegética, qué es la antinomia y todo eso, pero realmente lo único que he encontrado como referencias, pues ahí sí que son los links, ¿verdad? Entonces tenía duda de cómo solucionar eso. Francisca, una consulta para usted y para el resto de compañeros. Me imagino que usted trabaja a tiempo completo o a trabajo o horario parcial. Trabajo en casa, licenciado. Bueno, miren, pues yo me recuerdo que cuando yo informé, no lo consigné en el instructivo para elaborar el trabajo, pero hay universidades, bueno, todas las universidades privadas, ¿verdad? Ustedes ya están trabajando en forma presencial. Y vamos a ver, la Universidad La Rafael Andívar tiene biblioteca, la Universidad del Valle tiene biblioteca, todas las universidades tienen biblioteca hasta donde yo sé. La biblioteca Francisco Marroquín, ¿verdad? De la Universidad Francisco Marroquín es una de las más completas, tienen hasta Wi-Fi buenísimo incluido, y Francisco Marroquín atiende los fines de semana, ¿verdad? Entonces, en algún momentito, sábado, domingo, habría que sacrificar un poco de tiempo, ¿verdad? Para poder visitar estas bibliotecas, ¿verdad? Hay muchas bibliotecas de universidades en casi todo el mundo. Yo consulto mucho, por ejemplo, la universidad en línea de la universidad. No, no, Luis, no, no, no. Todas las universidades privadas están a disposición de cualquier persona. Mejor si tuvieran ustedes su carnet universitario, pero aunque no lo tengan, con su DPI se pueden identificar, ¿verdad? En mi época, en mis tiempos, pues con el carnet de la Universidad de San Carlos, inclusive había servicio de fotocopias, las bibliotecas, ¿verdad? Pero hay bibliotecas, por ejemplo, la Universidad Nacional de Costa Rica, que era lo que yo les decía, la que yo consulto mucho, la biblioteca de la Universidad Nacional de Costa Rica en la Facultad de Derecho, tiene mucho, mucho material subido en línea. Es decir, ahorita hay de verdad una sinfín que en mi época pues no existía. Eh, entonces podríamos consultar ahí. También hay muchas librerías en el centro de la ciudad. Ahorita para Semana Santa, los que son bastantes devotos y cargan y todo eso, hay librerías, por ejemplo, enfrente del Bufete Popular y a la par del Bufete Popular, allá cerca del registro, hay bibliotecas de libros usados, se podrían conseguir algunos ejemplares, yo he conseguido algunos así también, ¿verdad? Cuando he ido, buenas noches, Estuardo, cuando he ido al registro, hoy que estuve ahí cabalmente haciendo mis trámites, ¿verdad? Me metí a una de esas bibliotecas. Es decir, tenemos que pensar en todos los recursos habidos para poder conseguir la bibliografía para ahí también exactamente, Estuardo, eso le iba a decir, allá cerca de tribunales hay una sobre la Octava Avenida, o no sé si es la central, la librería marquense de libros, ¿verdad? Todas estas librerías venden, tanto libros nuevos como usados, ¿verdad? Yo sé que es un poco costoso poder comprar libros originales de las últimas ediciones, ¿verdad? Porque pues a veces no contamos con los recursos. Yo me comenté en alguna ocasión, en 2017, fui yo a un congreso sobre educación
a Puebla, México, a la Benemérita Universidad de Puebla, la UAP, ¿verdad? La famosa UAP. Miren ustedes, de verdad yo hago esas comparaciones porque así es, ¿verdad? Desde la parada de los buses, ¿verdad? El Wi-Fi, pero con aquella velocidad que iba hasta reventar, ¿verdad? El Wi-Fi y la biblioteca, compañeros, biblioteca, librería. Y lo mejor de abría los 365 días del año, las 24 horas. Increíble, ¿verdad? Otra concepción de la educación, ¿verdad? Ustedes, pero no sé si le ayudan esos consejos de Francisca, ¿verdad? Marco, por favor. Perdón, Eli, ¿cuál fue el nombre de la Universidad de Costa Rica que mencionó para la poder UNA, buscar? la UNA, Universidad Nacional de Costa Rica, la UNA. Muchas gracias, licenciado. Ajá, y así pueden meterse en la, ¿cómo se llama? Miren cuántas ya Estuardo ahí está comentando, ¿verdad? Hay que probar a esta Benemérita Universidad de Puebla, la UNAM en México también. O sea, hay otros países más desarrollados que el nuestro, ¿verdad? Ustedes. Es triste decirlo y reconocerlo, pero es la realidad, ¿verdad? Porque todavía no sabemos cuándo los compañeros, ¿verdad? Irán a devolver las instalaciones y entonces, pues, también nuestra biblioteca es una buena biblioteca, yo creo que hay en línea, pero no sé porque obviamente ellos, sus servidores y todo, es como la facultad, ¿verdad? Ustedes que tuvo que prácticamente desde fuera volver a montar todo el sistema, la página, realmente esfuerzo que todas las unidades académicas y nuestra facultad pues ha hecho porque todos los servidores, todo el equipo está en los edificios, ¿verdad? Pero al no tener acceso es lo que o bueno, así es el asunto, ¿verdad? Entonces, vamos a eh, eh, vamos a continuar. Si es que ya no hay más preguntas con relación al Centro Cultural de España, muy bien, buenísimo. No, muchas gracias, Noemí. No sabía que en el Centro Cultural de España hay biblioteca. Miren, buenísimo. Y de paso se come una paella, ¿va? Que están anunciando ahorita. Es riquísima la paella, ¿va? Pero bueno, ¿verdad? Entonces, vamos a ¿cómo se llama? A continuar con nuestra clase de desarrollo del curso, siendo a las 113 personas que ya están adheridas a esta transmisión, ¿verdad? Y les informaba, arrancamos la cuarta unidad, ¿verdad? La cuarta unidad de nuestro programa de curso de estructuras del pensamiento y juicio jurídico, ¿verdad? Es la unidad tal vez más densa, ¿verdad? Imagínense a la diapositiva 14, solo pude resumirles el punto 4.2 a la mitad. Me faltó, realmente no quise enviarles una presentación positiva, ¿verdad? Porque si muchos sean 10, ahorita con 14 vamos a ver cómo nos va. Dice, son relacionados con el trabajo de lógica, sería que de esos temas. Las bibliotecas iguales, ¿dónde quedan? Perdone, Lisbeth, si es el Centro Cultural de España, ¿verdad? Ese es la compañera que nos dijo, Noemí es el que está sobre la Roosevelt, cerca de la Cinelux, ay, perdón, sí, Centro Cultural yo Centro Español estaba perdido, disculpe. Entonces sí, sobre la Sexta Avenida, Cinelux, antiguo Centro Cultural de España, yo Centro Español, estaba pensando, por eso les hablé de la paella, ¿va? Disculpe, oye, como yo vivo en Visco, yo paso por ahí todos los días, ¿verdad? Muchas gracias ahí por toda la interacción que puedan realizar ahí y poderse ayudar entre sí, ¿verdad? Pero vamos a empezar porque si no, no terminamos. Bueno, definición del juicio jurídico y de la norma jurídica. En este punto utilizaremos las notas y los aportes de Eduardo García Maínez, el gran filósofo jurista mexicano.
concepto antes de juicio se establecerá lo que no es dicha forma del pensamiento. Belonchi Ibarra y Tejedor Campomanes, que son de los filósofos que cita mucho Eduardo García Maínez, manifiesta que el juicio no es, empieza con puros resúmenes contrarios, ¿no? Que el juicio no es el acto por el cual el entendimiento une o separa dos ideas o conceptos, mediante la afirmación o la negación, porque el juicio es el producto de dicho acto y no el acto mismo. Belonchi Ibarra y Tejedor Campomanes y Mario Moro, incluyendo ahora Mario Moro, están de acuerdo con que el juicio no es la enunciación o la proposición, porque estas son la expresión verbal y la lingüística del juicio. Y Alejandro Fender, citado por Eduardo García Maínez y Luis Alberto Padilla, agregan que el juicio no es la situación o el contexto, o el contenido, perdón, objeto por el cual que este corresponde plano a la realidad mental. En ese sentido, la definición de esta forma de pensamiento ha sido definida de la siguiente manera y de acuerdo a estos filósofos. Mario Moro indica que el juicio es la operación mental por la que afirmamos o negamos algo. Belonchi Ibarra y Tejedor Campomanes indican que el juicio lógico es el pensamiento en el cual se afirma o se niega algo. María Cristina Campaña y Adriana Leseriti, el juicio es una representación compleja, es la unión entre dos o más que compone al afirmar y divide o descompone, en este caso sería al negar. Y de último, Kurt Joachim, el juicio consiste en afirmar un objeto como sujeto lógico, algo que de algún modo le conviene como predicado lógico. De las definiciones citadas, la de Belonchi Ibarra y Tejedor Campomanes, así como la de María Isabel Campaña y Adriana Leseriti, comprenden los mismos elementos. Empero, la de Mario Moro confunde el juicio con el acto mediante el cual se formula. Y la de Kurt Joachim únicamente refuta el juicio de un modo, la afirmación o conveniencia de un concepto u otro. Son sin considerar la negación. Obviamente porque tiene que haber ese elemento, como lo vamos a ver más adelante, precisamente cuando ya estemos viendo no solo de los juicios. El juicio es, sin incurrir en confusiones u omisiones, un elemento general del pensamiento que constituye dos conceptos, en el que uno se afirma o niega a otro, ¿verdad? Eso va a ser básicamente el juicio. ¿Qué es el juicio? Y ahora tomamos la biografía de Carlos Augusto Velázquez Rodríguez. No pensamos en los conceptos de forma aislada. La mente los relaciona entre sí y siempre afirma o niega algo acerca de ellos cuando los piensa. Es decir, el ser humano juzga o asigna cualidades a cada sujeto. El juicio de esa actividad humana en la que la mente relaciona dos conceptos, afirmando o negando una cualidad del primero. Siempre que se piensa en un concepto, se le relaciona con otro u otros. Al concepto inicial se le atribuye ciertas características que lo definen y que resultan algunos de sus rasgos. A es igual a B. En el ejemplo, cuando se piensa en un contrato, inmediatamente se le asocia con otras ideas como documento. En ese momento ocurre un proceso en donde el cerebro elabora un mensaje, un juicio, más o menos así. Los contratos son documentos. Y alguien podría también pensar los documentos son contratos, ¿verdad? Pero si vamos al orden cómo aparecen los dos conceptos, contrato y documento, pues entonces sí, serían los contratos son documentos. Lo anterior significa que el pensamiento se realiza por medio de proposiciones, oraciones. En lógica se diría la relación entre conceptos. Esta es la expresada con palabras. La asociación entre contrato y documento se expresa gramaticalmente en una oración. Los contratos son documentos. La palabra juicio está inserta en el lenguaje jurídico desde sus inicios. Proviene del latín indicium, que significa veredicto. A su vez, deriva de ius, derecho,
ley. Por eso se habla del jus poniente, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Y indicare, indicar, como se colige, era utilizada en el ámbito del derecho romano. El término jus se refería a una norma establecida por la autoridad competente. Tienen el mismo origen etimológico, términos como iudex, que significa juez. Lo que éste sentenciaba se conocía como iudicium, lo que el juez dice, que fue derivado en el vocablo juicio en el español actual, ¿verdad? Y esto es muy utilizado, por ejemplo, ¿verdad? Ya prácticamente es un término universal utilizado precisamente en todo lo que corresponde a cualquier materia de derecho procesal. No siempre que se expresa más de un concepto se puede hablar de una proposición, una oración. Por ejemplo, sistema democrático. Los conceptos, sistema democrático. Relaciona los conceptos, sistema y democrático. Pero no es una proposición. Para lo que sea, se requiere que esta relación pueda ser falsa o verdadera. La frase sistema democrático no afirma ni niega nada, en virtud de que obviamente pues no hay nada ahí que pueda distinguir entre afirmar o negar. Por lo tanto, no puede saberse si es falsa o verdadera. En cambio, si dijera, nuestro sistema es democrático. Si afirma algo que puede ser verdadero o falso. En este caso está afirmando. En el derecho, el juicio es la fuente para elaborar el argumento jurídico. Se le asume como el sentido de la norma interpretada que permite construir el argumento adecuado para un proceso en concreto. Con el juicio lógico, la mente jurídica predica la atribución del derecho. En el caso concreto, según López, acá es 2018, hoy no es 20.218, sino es 2018, para que corrijan ahí, que quiten ese 2 que está de más ahí, ¿verdad? El jurista realiza actos continuos en los que juzga. Esa operación implica un acto complejo, pues la mente se moviliza entre dos términos o conceptos, los cuales debe relacionar en forma racional. Un ejemplo más podría decirse, Daniel Ortega es culpable por enriquecimiento ilícito. La mente está relacionando dos conceptos. Daniel Ortega va a ser uno completo y enriquecimiento ilícito. Esta asociación constituye un acto de juzgar, pues se está afirmando una relación efectiva entre tales términos. Por supuesto, el juez que dictamine tal sentencia no realizará un acto simple y espontáneo. La acción aparentemente simple implica una serie de movilizaciones de la conciencia que le han obligado a tener clara la definición de ambos conceptos que se relacionan. El término juicio representa dos significaciones. La primera alude a la operación mental en la que se vinculan dos conceptos para expresar una propiedad o cualidad del sujeto, ¿verdad? En la segunda se le concibe como la unión o las separaciones de tales conceptos, es decir, una atribución de sentido. En ambos casos el término juicio refiere a la operación mental, es decir, la relación se experimenta en la mente del sujeto. Cuando la mente del jurista piensa en el concepto embargo, revisando otro ejemplo, necesariamente lo asocia con algo así como procedimiento administrativo o judicial que tiene por objetos la traba de los bienes del deudor. Claro, esto sí vamos a buscarlo definitivamente, que creo yo que cualquiera de nosotros lo haría al tener precisamente el concepto embargo. Pero entonces el diccionario de la Real Academia, el Panhispánico, el español jurídico, nos da esa definición. En ese caso, el jurista realiza una atribución de sentido al concepto jurídico. Entonces realiza un juicio como embargo, es un procedimiento administrativo judicial que tiene por objeto la traba de los bienes del deudor, ¿verdad? La expresión lingüística del juicio adquiere la forma de una proposición, y ya hemos visto con anterioridad
idea y precisamente qué es una proposición. Se le llama así porque una vez plasmada en palabras, se asume que la mente está proponiendo una relación entre dos conceptos. Entonces, estas serían las dos posiciones, tanto la de García Maínez como la de Carlos Augusto Velázquez Rodríguez, precisamente al hablar de la definición de juicio jurídico, ¿verdad? Y por eso desde que nuestro contenido pues está bastante denso, porque acá pues vamos a ir definiendo precisamente tanto la definición del juicio jurídico y ahora nos corresponde el de la norma. Para ese sentido, pues nos vamos a tener a la biografía de José Fernando Velázquez Carrera. Y vamos a empezar a decir, ¿verdad?, que para él, en su obra, ¿verdad?, citando a George Kalinowski y más recientemente a Carlos Santiago Niño, este es uno de los problemas que mayor confusión han provocado entre los cultivadores de la filosofía moral o de la filosofía jurídica, al hablar de definir a la norma jurídica. Así los filósofos, los lógicos, los moralistas y de último juristas que se han interesado por las normas, las han entendido de manera diferente. Algunos conciben como un mandato o imperativo, que es de por sí y para mí eso es lo que va a ser la norma jurídica, toda vez y en virtud de que mi formación es eminentemente como jurista, como abogado. Entonces uno pues se va creando con la mentalidad del derecho positivo, e inclusive, ¿verdad?, somos jus positivistas, por eso es el jus, ¿verdad?, que es del derecho positivo, ¿no? Entonces, para nosotros la única fuente de derecho va a ser la ley, y todo lo que esté enmarcado dentro de la ley, que también podemos llamar como norma jurídica, ¿verdad? Entonces va a ser precisamente lo imperativo. Otros como un juicio o una proposición descriptiva. Vamos a entrar al análisis de estos temas. Según nuestra apreciación, este es uno de los problemas lógico-jurídico trascendentales más importantes de la filosofía del derecho. Y se vincula estrechamente al reconocimiento o no de la existencia de entes ideales análogos o los reales, que pueden ser o no ser susceptibles de aprehensión por nuestra conciencia. Y puede definirse de la siguiente manera. ¿Cuál es el ser o la esencia de la norma jurídica? ¿Es la norma jurídica un mandato o prescripción o un juicio o proposición? Y si es un juicio o proposición, ¿cuál es el objeto o objetos mentados por ese juicio? Todas esas preguntas precisamente que están alrededor precisamente de la definición de la norma jurídica son las que hay que entonces establecer. Hank Kelsen, otro de los grandes pensadores, filósofos, abogados, importante, sobre todo en la formulación de la teoría del Estado, Hans Kelsen, ¿verdad?, en un primer periodo, ¿verdad?, de su formación y de sus aportes como filósofo, y quienes admiten también que piensan igual que él, como Carlos Cosio, George Kalinowski y Héctor Neri Castañeda, que siguen a Platón y Aristóteles precisamente con los prácticamente los principios fundamentales de la norma jurídica, y todavía con esto el gran Santo Tomás de Aquino. Y por último, imagínense como que eso fuera un verdadero cóctel filosófico del derecho, ¿verdad?, porque aquí estamos ante la filosofía del derecho, de Manuel Kant, ese otro gran abogado y filósofo alemán. La posibilidad de un conocimiento práctico. La norma no sería un imperativo del cual se aprendería lo que el hombre debe, puede o no puede hacer. Imagínense. Así, según Zitelmann, todas las proposiciones jurídicas se pueden resolver en la fórmula. Así, punto sucesivo, tú debes, ¿verdad? Es decir, se debe, se puede o no se puede hacer. Ahora bien, dice él, una proposición de este género tiene el carácter de una afirmación, es decir, de un juicio, particularmente de un juicio hipotético. O sea, es una afirmación sobre una relación ya existente. Y es que lo que sucede con esto, compañeros, es de que eso es lo que la norma jurídica trata,
de regular universalmente la conducta del ser humano. Y por eso va a ser siempre una afirmación, ¿verdad? Porque en la tipificación de la norma así va a estar establecido. Más adelante vamos a ver precisamente ejemplos de cuando estemos viendo las estructuras del juicio, ¿verdad? Cuando prácticamente se piensa universalmente, y es que así es, pues, ¿verdad? Hasta después va a ser aplicado la norma, ¿verdad? Y por eso es de que en el derecho sajón es muy importante la jurisprudencia, cómo es que se resuelven los casos, y eso para ellos ya constituye fuente directa de derecho, ¿verdad? Lo vemos en muchos de las series americanas del derecho, ¿verdad? Cómo precisamente esto se aplica, ¿verdad? Entonces decimos que bueno, la norma jurídica agrega que se convierte en proposición jurídica que acusa la forma fundamental de la ley. Cosio, por su lado, ha expresado que la relación entre norma y conducta es la relación ginesiológica entre concepto y objeto. Una norma completa es un juicio lógicamente disyuntivo. Y es que cuando hablamos de disyuntivo, recuerdes, es que cuando estamos hablando de varias posibilidades o significantes que al final quieren decir lo mismo, ¿verdad? Y ahí es donde tenemos que subrayar para precisamente, para reflexionar más en este tipo de palabritas para hacer las anotaciones correspondientes. Según García Maínez, las normas jurídicas serían juicios más de un carácter sui generis, es decir, no serían juicios enunciativos, sino imperativos. Y es que yo me quedo con esta definición de él, ¿verdad? Que son enunciados, que son precisamente las normas jurídicas, son juicios imperativos, ¿verdad? Son precisamente raciocinios jurídicos, ¿verdad? Lógicos jurídicos, pero los mismos son imperativos. Si no fuese así, no tendría el carácter, obviamente, la norma de la regulación de la conducta humana. Y recordémonos que para eso existe el derecho, pues, para regular la conducta humana. Si no, entonces, ¿de qué serviría? Porque las leyes no son poemas filosóficos, ¿verdad? O sea, por supuesto que toda esta parte es fundamental, la ayuda y demás, pues, ¿verdad? Pero precisamente la norma nos ayuda precisamente a poder corregir inclusive la conducta, prevenir inclusive, porque parte fundamental de la norma jurídica es que también sean como sistemas preventivos, pues, preventivos en este caso de las conductas malas, por ejemplo, ¿verdad? Hablando de derecho penal, de las conductas delictivas, pues, ¿verdad? Por mencionar algo. Esto se ha admitido siempre y por ello se habla de 4 especies de proposiciones y paralelamente de otras clases de pensamientos: enunciativos, optativos, interrogativos e imperativos. La lógica tradicional se refiere a los primeros y sus principios solo a estos son aplicables. La lógica jurídica, en cambio, estudia los últimos del grupo y puede considerarse, por tanto, como rama o caso especial que la que debe ser. La tesis de García Maínez, al igual que los otros grandes filósofos quienes sostienen que la norma no sería un imperativo sino un juicio o una proposición descriptiva, un acto de conocimiento. Sin embargo, habría cierta diferencia, ya que mientras estos afirman que la norma sí sería un juicio o proposición enunciativa por medio de la cual se conocería lo que el hombre debe, puede o no debe hacer, para García Maínez la norma no sería un juicio de esta clase, sino un juicio de carácter imperativo, ¿verdad? Al final concluyo yo juntamente con García Maínez precisamente porque, insisto, ¿no?, en el carácter punitivo, obligatorio, coercitivo, impositivo de la norma jurídica, si no, no tendría otro carácter más que precisamente la que, bueno, serían adornos poéticos, ¿no? Eso no sirve nada para regular, obviamente, las conductas de los seres humanos. Imagínense,
de toda la humanidad alrededor del mundo, ¿no? ¿Verdad? Entonces ahí es donde tendríamos ya de último lo que es la definición con relación a la norma jurídica, ¿verdad? Las estructuras y los elementos del juicio jurídico y de la norma jurídica es lo que nos corresponde ya en el apartado del punto del 4.2. Para esto regresamos a Carlos Augusto Velázquez Rodríguez. Para iniciar con el conocimiento de la estructura del juicio jurídico, ahora es la estructura, ¿verdad? Ya pasamos los puntos de la definición tanto del juicio jurídico como de la norma jurídica. Hoy ahora entramos a hablar de la estructura, cómo está estructurado el juicio jurídico y sus elementos. Trataremos primero de una clase específica de ellos, ¿verdad? En cuanto a la estructura, y vamos a ver lo que son los categóricos. Son aquellos que se expresan una relación que no está subordinada o condicionada. ¿A qué? Es decir, expresan una afirmación que no ofrece dudas. En estos juicios se afirma o se niega algo, que la propiedad expresada en el predicado corresponde o no al sujeto. Y aquí es donde se empieza a poner interesante esto. El juicio impuestos son necesarios. Asevera que la propiedad, concepto, necesarios es atribuida al concepto impuestos. En este caso, impuestos sería el sujeto y necesarios el predicado. El sujeto y el predicado se representan unidos por medio de un verbo. Esta sería es o ser, ¿va? Para ponerlo en ¿cómo se llama? Para poderlo conjugar, ¿verdad? Sería ser, ¿verdad? Es o ser. Se trata de una cópula, ¿verdad? Aquí entramos ya a ver la que es la cópula, en este caso una cópula, ¿verdad? Jurídica, pues no expresa acción, sino solo relación entre ambos conceptos. Y el ejemplo que nos da el licenciado Carlos, ¿verdad? Es que Daniel Ortega es culpable por enriquecimiento ilícito. Al entonces desmenuzar o esquematizar la oración, nos quedaría de la siguiente manera. Sujeto, Daniel Ortega, es el concepto que recibe la atribución. El predicado, culpable por enriquecimiento ilícito, es lo que se atribuye al sujeto. Y la cópula es el verbo que sirve de enlace entre ambos términos. Afirma o niega si lo que se predica es propio o no del sujeto. En el ejemplo, la cópula afirma la atribución de culpable por enriquecimiento ilícito al concepto de Daniel. Entonces, ya al esquematizarlo nos queda de la siguiente manera. El sujeto, Daniel Ortega, es cópula, que también Daniel Ortega sería el concepto 1. Pero la cópula es, ¿verdad? Esa categorización, esa palabra y ese concepto que precisamente, ese predicado, digamos, lo que estaría entonces afirmando, en este caso lo está afirmando, pero si no fuera no es, ¿verdad? Pero en este caso está afirmando. Es culpable por enriquecimiento ilícito. Lo anterior se concluye, que todo juicio categórico se presenta con la estructura siguiente. Sujeto, identificado como ese, más verbo ser, identificado como es, más predicado. Entonces nos queda S es P, sujeto, verbo y predicado, que es lo que nos enseñaban en la formulación de oraciones cuando recibíamos nuestros cursitos de idioma español, allá por la primaria, ¿verdad? También conocido también en otras latitudes, en otros países como gramática, ¿verdad? Pero para los que tienen más de 40 años, que son mis contemporáneos, saben que lo que recibimos nosotros en la escuela primaria fue idioma español, ¿verdad? Hoy, denominado por el Ministerio de Educación, lo que es, ¿cómo se llama? Lenguaje. Le llaman L1, al lenguaje materno, porque como ahora es bilingüe la educación, entonces, en ese orden de ideas, pues, tenemos siempre, indistintamente, si es lenguaje o es idioma español,
sujeto, verbo y predicado, ¿verdad? Creo que esta es una de las diapositivas más interesantes, más importantes, porque nos esquematiza precisamente la estructura, en este caso, del juicio jurídico. En el terreno jurídico es importante señalar que los juicios emitidos se refieren a individualidades, a seres u objetos concretos. En el juicio, Roxana Valdetti es acusada de cohecho pasivo, ¿verdad? Quiero hacer la aclaración, compañeros, que este ejemplo está tomado tal y cual está así en el libro, pues, ¿verdad? No lo he puesto yo, ¿verdad? Pues es uno de los casos sonados de hace los últimos años, ¿verdad? Pero nos ha ayudado mucho para la ilustración del tema del curso. Es acusada de cohecho pasivo. Ha implicado una gran cadena de razonamientos que llevan desde la existencia de una norma abstracta que señala: comete delito de cohecho pasivo el funcionario público, empleado público, quien ejerza funciones públicas, que solicite o acepta directa o indirectamente cualquier objeto de valor pecuniario u otro beneficio de favor, dádiva, presente, promesa, ventaja o por cualquier otro concepto, según precisamente la tipificación de nuestro Código Penal. La norma está redactada en términos universales y abstractos, ¿verdad? Sin individualizar precisamente o imputar a alguien. Pero en este juicio el Ministerio Público lo refiere a un caso en concreto, específico. Davira, vamos a ver, es dádiva. ¿Dónde está dádiva? Dádiva es Francisca, no es Dariva. La dádiva, ¿verdad? La dádiva es, digámoslo en el lenguaje común, ¿verdad? Es un regalo, ¿verdad? O alguien que acepta mordida, por mencionarlo así, ¿verdad? Según el diccionario, ¿verdad? Es una cosa que se da como regalo, ¿verdad? Y la dádiva está relacionada precisamente al delito que comete falta el funcionario que acepte dádivas a cambio de favores. Es decir, mire, yo le apresuro su trámite, pero me regala o me da para mis chescos, dicen los mexicanos, ¿verdad? Aquí sería, me da para las agüitas, ¿verdad? Eso es una dádiva, ¿verdad? O sea, solicitar, ¿verdad? Dinero o algún regalo, ¿verdad? A cambio de que se le agilice un trámite cuando es funcionario o empleado público, ¿verdad? Eso es la dádiva, ¿verdad? La norma está redactada en términos universales, está redactado en términos universales y abstractos, pero en este juicio el Ministerio Público lo refiere precisamente a el caso que todos conocimos como la línea. También alude a hechos concretos e históricamente determinados y a datos también individualizados en los que se establecen la participación, en este caso, de la imputada, de la acusada, de la sentenciada, etcétera, dependiendo de cómo esté en su proceso penal. Por supuesto, la norma jurídica es abstracta y de aplicación universal, no está individualizada. Pero, según lo indicado, el razonamiento jurídico procede de forma deductiva y desciende desde la generalidad de la norma. En este caso, el delito cohecho pasivo hasta la particularidad del caso concreto del que se trate, según el autor López en el año 2018, perdón. Muy bien, entonces ahí tendríamos la estructura y los elementos del juicio, ¿verdad? Y ahora, ya para finalizar la última parte de la clase, tendremos los elementos del juicio jurídico, ¿verdad? Seguimos, perdón, con el juicio jurídico, ¿verdad? Todavía estamos, nos va a hacer falta, perdón, la norma jurídica, ¿verdad?
Sí, la norma jurídica es la que nos va a hacer falta y nos queda pendiente para el... mire, el siguiente día de clase nos correspondería el día viernes. Tradicionalmente, el día viernes, que es el Viernes de Dolores, es el desfile de cópula, es predicado, muy bien, estará bien el ejemplo, Lick, ¿verdad? Estuardo Gómez, vamos a ver, dice González, perdón. El lago de Atenea, cópula, es sí, excelente, muy bien. Ahí estamos, Estuardo, excelente, ¿verdad? Solo que practiquemos con relación a figuras de derecho, ¿verdad? Figuras de derecho, ¿verdad? Para que lo tengamos ahí bien presente. Entonces les decía yo que histórica y tradicionalmente los días viernes de Dolores ya no hay actividades, de manera que estaríamos atentos a las informaciones de la página de la facultad. Yo, por supuesto, encantado de dar clases el día viernes. Sin embargo, si ya hay alguna información con relación a que se suspenden las actividades académicas, administrativas y demás, ¿verdad? Porque ya toda la otra semana es la Semana Mayor, pues esas sí no van a haber actividades, ¿verdad? Y nos vemos hasta el día lunes, es lunes 10 de abril, ¿verdad? Lunes de Pascua, ¿verdad? Pero hay que estar atentos, ¿no? El juicio se compone de los siguientes: no hay clases en presencial, no habrían clases, es más, se nos sacaban. Sí, es cierto, ¿verdad? Para la huelga, ¿verdad? Y precisamente, ¿verdad? No habían actividades para ese día, ¿verdad? El Viernes de Dolores, ¿verdad? Cerrada la universidad, se tomaban todos los edificios por parte de los compañeros, los encapuchados, porque se preparaba desde el día jueves. Me recuerdo yo que el Paraninfo lo entregaban los días jueves a mediodía, ¿verdad? Porque la tarde y en la noche se realizan los preparativos de las carrozas y todo eso, ¿verdad? Para el desfile del día viernes. El juicio se compone de los siguientes elementos: concepto sujeto, es el concepto que se afirma o se niega algo. Concepto predicado es el concepto que se atribuye o niega algo, concepto sujeto. El concepto cópula, ¿verdad? Porque al final son todos conceptos, ¿verdad? Solo hay que tener en cuenta concepto sujeto, concepto predicado y concepto cópula. Es el concepto que determina la relación de conveniencia o no conveniencia entre el concepto sujeto y el concepto predicado. Los une o los segrega. La cópula se expresa por el verbo ser. Este elemento denota las relaciones entre concepto sujeto y concepto predicado desde el punto de vista de su extensión y desde el punto del concepto predicado desde el punto de vista de su extensión y de su comprensión, que ya lo vimos con mucha anterioridad. Desde el primero, el concepto está comprendido en la extensión del concepto predicado, pero desde el segundo, el concepto predicado está contenido en el concepto sujeto. Son juegos de palabras, ¿verdad? Ustedes que hay que ordenar. Enumerados y explicados los elementos del juicio, estos se esquematizan de la siguiente manera. En el juicio referido por la proposición Fernández Estudios, la palabra Fernando alude el concepto sujeto identificado con la palabra es. El vocablo es expresa el concepto cópula y el término estudioso representa el concepto predicado P. En el ejemplo citado con la forma S es P, el mismo por la cópula es afirmativo, porque la cópula pasa a ser la palabra es. Segundo, en el juicio expresado por el enunciado, Ulises no es imprudente. El vocablo Ulises alude al concepto sujeto, P. El término no es expresa el concepto cópula y la palabra imprudente representa el concepto predicado, P. En el ejemplo relacionado con la forma S, no es P,
El mismo, por la relación de no conveniencia del concepto predicado al concepto sujeto, es negativo porque está negando, no está afirmando. Como se puede apreciar, el concepto cópula determina la relación entre los conceptos. Es por ello que la misma constituye el elemento formal del juicio y el concepto sujeto y el concepto predicado en su materia. Además de la función del concepto cópula de unir o separar el concepto sujeto y el concepto predicado, los filósofos y los lógicos señalan que la misma tiene una función enunciativa, la cual consiste, como expresa Belonchi Ibarra y Tejedor Compomane, en la correspondencia entre que se dice el juicio y la realidad. Es por esta última función del concepto cópula que motiva la calificación del juicio en verdadero o falso, por lo que algunos lógicos modernos señalan a la teoría del conocimiento y se vincula con la ontología y la gramática, debido al uso del lenguaje natural, por el cual se clasifican los juicios en base al modelo gramatical y se pretende que los mismos reflejan la estructura de la realidad, ¿verdad? Y aquí es donde la cópula nos basamos, ¿es afirmativo o negativo? No necesariamente. Bueno, sí, Francisca, si usted lo está entendiendo así, cabal, eso es porque va a ser la unión de los dos concepto sujeto y concepto predicado, y va a ser, digámoslo, la palabra determinante o la unión determinante para afirmar o negar algo, ¿verdad? Así sería. Muy bien. Es importante que lleven ustedes la secuencia también de todo esto para ir haciendo sus apuntes específicos y ustedes con sus palabras hacer las anotaciones correspondientes. En efecto, como se estableció al definir la lógica general y el desarrollar los principios lógicos supremos de no contradicción y de razón suficiente que vimos con anterioridad, la verdad lógica no es la correspondencia o la conformidad del pensamiento con la realidad de las cosas. No obstante que tal su acepción, ya que la lógica como ciencia formal encuentra su verdad en la congruencia, coherencia o ausencia de contradicción en el pensamiento mismo. Al hablar precisamente del pensamiento, del raciocinio, ¿verdad usted? Los elementos del juicio no siempre figurarán íntegros en una proposición. Ojo con esto. A veces no estará presente alguno de los componentes señalados. Juan José Sanguinetti, desde una perspectiva gramatical, expresa la excepción a la integridad del juicio, el cual se produce en las frases con verbo impersonal. Pervigracia, los juicios significados con los enunciados. Hace mucho calor y está oscuro, los cuales no tienen concepto sujeto, indican la producción de un acto o un fenómeno, pero en ellas o el acto o el fenómeno figuran como concepto sujeto, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado. Esto es como cuando uno está aprendiendo la conjugación de los verbos, ¿verdad? En tiempo presente, pasado, futuro, pretérito y todo eso que les digan a uno, y cuando le preguntan a uno, bueno, conjugue el verbo en tiempo y presente llover. No puede decir uno, yo lluevo, ¿va? Él llueve, nosotros llovemos, ¿verdad? No, precisamente es un accidente gramatical, ¿verdad? En el cual lo que está precisamente indicando, ¿verdad? Son juicios de significados de enunciados, ¿verdad? Y son impersonales para empezar, porque entonces esos verbos, ¿verdad? En el caso de llover, ¿verdad? No se puede conjugar, ¿verdad? Y es impersonal, ¿verdad? Porque nadie puede llover, ¿verdad? Si no es un estado precisamente derivado al ecosistema, a la naturaleza y demás, ¿verdad? La relación de los elementos del juicio desarrollados constituyen lo que se denomina juicio simple, integrado por concepto sujeto, un concepto cópula y un concepto predicado, simple como los que hemos estado viendo. Y la relación de varios juicios simples por medio de otros conceptos denominados gramaticalmente como conjugaciones constituyen lo que acabo de explicar, los juicios denominados compuestos. Por ejemplo, el juicio indicado con la proposición
Si Juan estudia para su examen, entonces Juan ganará su evaluación. Es un juicio compuesto ya que está integrado por dos simples. El juicio referido por el enunciado Juan estudia para su examen y el juicio aludido por la proposición Juan ganará su evaluación, relacionados entre sí con la conjugación condicional sí, entonces, ¿verdad? Por eso es de que va a ser compuesto, ¿verdad? No sé si esto último está bien claro. Ustedes pueden hacer sus ejercicios así como Eduardo lo presentó, ¿verdad? El segundo sería consecuencia del primero. Bueno, no tan así. Lo que sucede es de que está compuesto, ¿verdad? Hay dos conceptos ahí, ¿verdad? Y entonces lo determinante va a ser la conjugación, sí, ¿verdad? Si es sí, va, entonces, mire hasta dónde brincó. Sí, entonces. Si estudia, entonces, ¿verdad? Ganará su evaluación. La conjugación, sí, entonces, ¿verdad? Entonces, pero ahí el ejemplo es precisamente para hacer la conjugación de compuesto, ¿verdad? Para el ejemplo, ¿verdad? El simple es como lo que venimos viendo anteriormente, ¿verdad? Bueno, muy bien, compañeros, siendo las 20 horas con un minuto, estaríamos aquí concluyendo con el contenido preparado para el día de hoy, ¿verdad? Y estaríamos en la fase entonces de preguntas y respuestas, si es que las hubiera. Como decimos siempre en el mundo de la docencia, cuando no hay preguntas es porque todos entendieron o no entendieron nada, pero ahí tienen ustedes las diapositivas siempre como material, ¿verdad? Agradezco, muchas gracias, Reina, qué bueno que todos hayan entendido, ya todo quedado claro, y sobre todo con los ejercicios entonces que se presentan ahí por parte de los buenos autores que hemos seleccionado para el desarrollo del curso. Yo entonces estoy agradeciendo que se hayan unido a esta transmisión, y agradezco la puntualidad a las 111 personas que casi estuvieron pendientes de esta transmisión. Estemos pendientes entonces de las publicaciones en la página. Lo más seguro es que no hayan clases, pero si las hay, aquí vamos a estar a esta misma hora. Yo les estaría enviando el material de todos modos y arrancamos, en caso de no hubiera clases, arrancamos con ese material en la siguiente clase que va a ser el lunes 10 de abril. Yo les agradezco muchísimo, estamos siempre ahí a la orden y para cualquier duda, comentario de su examen, ya sabe que estamos hasta para el miércoles al correo. Yo les agradezco muchísimo, pasen feliz noche, bendiciones, buen provecho.